Bien, buenas tardes a todos el equipo que está estudiando esta palabra tan grande, la paz, que le saluda primero Armando Espejel, que organiza este video y soy muy feliz porque es un hombre increíble que ayuda a mucha gente como puede con su sabiduría. Y gracias a esta plataforma universitaria CEIB de Celaya, podemos hablar de un tema tan importante a nivel internacional. Debes saber, primero, que existe dos tipos de paz. Existe la paz interior, significa la actitud, el comportamiento que tenemos frente de los otros, o lo que pensamos de los otros, la intención que tenemos. Y existe la paz como sociedad civil que se destabiliza por de guerras, de interés de territorio, de interés personal u otro, que destabiliza. Bien, el más importante en este tema es de poder entender que la base de una paz común, puedo decir, en una sociedad civil, primero viene de ti mismo. Debe tener cuidado, es importante, a algún paso que te da como consejo, de tener una atención a los otros. Para mí, la primera atención que podemos tener a las personas es la cortesía. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Son detalles que enseñan que la persona existe y que tú la puedes reconocer como ser humano. Y gracias a eso, son detalles que van a empezar a poner algún, vamos a decir, referencia en tu vida de quién es tú. Y eso va a te permitir de cambiar por estos detalles de atención. Si a eso le pone un apoyo, una ayuda a ellos que necesitan, como comunidad muy de escasos recursos, que va a llevar a veces a los hospitales algún sándwich o un postre, porque la familia a veces se quedó afuera esperando a su familiar, viene de lejos. Nosotros hacemos todo eso, claro. Y somos a las comunidades, llevamos médicos, llevamos ambulancia, medicamentos, todo. Pero a menos tu lugar lo puede hacer de forma muy sencilla a hospitales, a visitar de personas enfermas. Y eso te ayuda a poder encontrar más paz interior. Si a eso le pone un poco de introspección, significa un poco de meditación, de algunas minutos todos los días, no importa que son 5 minutos, 10 minutos, significa que puede existir en tu conciencia, significa que algo de ti existe y le da un valor al momento de la meditación de algunos minutos de verdad. Y después, con eso, podemos hablar de poder cambiar o de ayudar a cambiar el mundo. Alors, cambiar el mundo, ¿qué significa? ¿Sabes cuando miro un río? ¿Qué es? Son miles de millones de gotas de agua. La adición y la suma de todas las gotas de agua hace un río. Y ese río un día va a la mar, los océanos. Y así son los océanos con miles de millones de gotas de agua. Si cada uno hace este paso de atención a los otros, somos transmitiendo un mensaje a los otros de qué es la paz. Porque ¿cómo podemos hablar de paz
y de pedir a los otros la paz si nosotros mismos no somos capaces de transmitir eso con alguna palabra y con más que todo, con alguna atención que desmontre realmente quién es tú y te decía algo. Si quiere conocer una persona, quién es o cómo piensa esta persona, no son sus palabras que va a te decir la verdad, no, son sus hechos, ¿sí? Sus hechos. Aquí tendrá la verdad. Mira sus hechos. Aquí tendrá todo. Así que eso es una semilla que podemos plantar dentro de cada uno de vosotros, cada vida de vosotros, y que se expande y que va a se expandir con más intención. Debes saber que en el futuro la sociedad civil tendrá mucho más poder. Los políticos como conocemos dentro de las varias décadas va a desaparecer poco a poco y va a aparecer des consejo qui sera con politique mais non con la philosophie politique, con philosophie de la société civile. En el futuro, claro que el dinero va a desaparecer, donc así que el tráfico, los robos, no va a tener mucho interés, donc va a desaparecer igual. Las enfermedades igual, va a poder se controlar porque si el dinero desaparecer, bueno, va a permitir de llevar más conciencia a la vida, a los otros, a cuidar nuestro planeta, a la contaminación, a este calentamiento global. Y en el futuro no vamos a comer la carne. Yo tomo la decisión de años que no come carne, no quiere. No quiere porque soy de campo y conocí muy bien los animales, creció con ellos, dormió a veces a la noche con ellos y son seres vivos y ama a su progenitor, a su bebé. Y yo puedo te decir que cuando ve lo que pasa cuando quita el bebé de una vaca y rompe, la vaca le busca durante semaines, gritando, esperando que su bebé le conteste. Así que la carne de antes y la carne de hoy no tiene nada a ver, nada a ver. Eso, no comer la carne es un mensaje a la paz. Cuidar tu alimentación es un mensaje a la paz. Cuidar la contaminación es un mensaje a la paz. Y es de eso que se multiplica, que se siembra de semillas y que gracias a eso podemos decir que sí, la paz es posible. Y que poco a poco toda esa persona que busca un interés personal, de poder, de fama, va a desaparecer, poder dar su lugar a la conciencia. Así que tienes suerte de poder tener esta opción en tu vida por hacer de ti una grande persona. La valor de una persona no es a lo que tiene, es a lo que es, a lo que somos, no a lo que tiene. ¿Quién es tú? Tú eres lo que hace, no lo que dice únicamente, lo que hace, a eso sí. Y después lo que hace, a lo que dice, eso sí, es una verdad. Así que la paz es un paso importante de buscar eso. Y voy a te decir, si debes buscar un elemento de amor en la humanidad, ¿saber a dónde lo voy a buscar? Buscando la paz. Buscando y siembra la paz. Eso es el principio del amor. Así que los deseo un buen camino. Eso es el camino de la conciencia. Es el camino del futuro. Así que no dejará pasar esta oportunidad de poder hacer algo. Y así sí,
participamos a la humanidad a crear una paz y un mundo mucho mejor. Bueno, Camille, buena suerte a todos y espera pronto.